Ya, vamos con la clase de circuitos magnéticamente acoplados. ¿Sí? Y vamos a realizar el análisis de esos circuitos, pero para ello vamos a recordar un poco de lo que es justamente el funcionamiento de las bobinas, funcionamiento de lo que cuando tenemos un núcleo que es magnetizante. ¿Sí? Entonces vamos recordando un poco y luego ya entramos a lo que es la materia. Entonces, primeramente, si vamos recordando, sí, vamos bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción de la materia. Entonces, primeramente, recordemos nuestra bobina. En nuestra bobina, cuando nosotros tenemos un núcleo magnético, que comúnmente va a ser de hierro, ¿sí? Que viene a ser un material ferromagnético. Entonces nosotros en esto, cuando tenemos este núcleo, pasamos alrededor, pasamos alrededor un conjunto de, puede ser de cables o que me va a causar justamente una bobina, que es el enrollado de un cable, ¿sí? Y en este de aquí, que es este enrollado, justamente es lo que vamos a conocer como mi bobinado. Vamos a ingresar una corriente y este bobinado va a tener un número n de vueltas. Esto más o menos nos vamos acordando y que este de aquí nosotros tenemos un núcleo que va a tener una longitud. La longitud se la mide desde la mitad de, de la parte de mi núcleo y se supone, o al menos queremos, que todas estas partes sean iguales. De igual manera, cuando tenemos este tipo de núcleo, también estamos hablando de un área que luego se va a incluir en las ecuaciones. Vamos a tener un área de este núcleo y obviamente el núcleo no solamente puede ser cuadrado, sino también puede tener otras formas. En este núcleo, debido al paso de la corriente por la bobina, se genera un flujo magnético. Viene a ser un flujo generado por el paso de corriente a través de la bobina, pero que también este flujo viene afectado por el material ferromagnético. Este flujo se lo conocía como phi. Ya. Este flujo, si es que yo solamente paso corriente con una espira, solamente va a ser un flujo. Pero esto de aquí se va a ir incrementando debido al número de espiras. Entonces vamos recordando un poco. Primeramente, nosotros en este sistema, en este elemento, nosotros tenemos un núcleo ferromagnético. Y este núcleo ferromagnético comúnmente es de hierro, pero puede haber otros materiales. La idea es que este núcleo lo que me ayude es a encauzar el flujo magnético. Si no existe eso, ¿qué sucede en la bobina? Si empiezo a tener solamente esto sin el núcleo, ¿qué sucede? El flujo magnético se me dispersa, no está direccionado, ¿sí? Entonces, debido a eso es que yo necesito o me ayuda este elemento a direccionar el flujo. Este flujo magnético va a depender del material, del tamaño de mi núcleo, del tamaño
me refiero a la longitud y el área, y también me va a depender del número de vueltas de la bobina. El campo magnético, entonces aquí también vamos a tener campo magnético y el flujo magnético va a ser creado por una corriente. Entonces se crea por una corriente que fluye a través de la bobina y que va alrededor del núcleo, que fluye a través de la bobina. Entonces, en este tipo de elementos, nosotros, si es que recordamos, vamos a tener varias leyes. Las leyes yo no les voy a ir explicando, sino solamente hoy les voy a ir recordando un poco de estas leyes, ¿sí? Tenemos primeramente la ley de Ampère. En la ley de Ampère nosotros teníamos que la intensidad del flujo magnético, que es H, es igual al número de vueltas por la corriente que ingresa por la bobina dividido para la longitud del núcleo. Entonces, esta H viene a ser mi intensidad. Intensidad del flujo magnético. Esta es mi ley de Ampère. Pero luego, también en el análisis de estos circuitos, nosotros nos vamos a encontrar con la densidad del flujo magnético. Y esta densidad del flujo magnético se la mide o se la conoce con esta letra B. Esta viene a ser mi densidad del flujo magnético, que depende de la intensidad y de la permeabilidad del elemento por donde existe este flujo magnético. Esta permeabilidad, μ, es igual a la permeabilidad relativa por la permeabilidad del vacío. La relativa depende del material que estamos utilizando y la del vacío, si recuerdan, es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. Después de esto, cuando ya nosotros tenemos la intensidad y la densidad del flujo, podemos calcular nuestro flujo magnético, que es igual a B por el área, y que si reemplazamos B es igual a H por μ, y H va a ser igual a N por la corriente dividido para LC. Entonces, considerando eso, el flujo va a ser igual a μ por N por la corriente por el área sobre la longitud. Esto es medido en Webers. Esto solamente es verdad si nuestra densidad del flujo magnético es perpendicular al área, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en nuestro elemento aquí arriba? Aquí se observa que mi flujo y nosotros tenemos que la densidad del flujo, es decir, la cantidad de flujo que está pasando por ahí, como ven, es perpendicular al área de mi sistema. Ya. Después de esto, nosotros también sabemos que en estas bobinas con un núcleo ferromagnético se produce una fuerza magnetomotriz. Esta fuerza magnetomotriz es igual a N veces por la corriente de ingreso. Con esto, veamos qué sucede. Ya tenemos la fuerza magnetomotriz es igual a N por I. Veamos nuevamente el flujo. El flujo es μ por N por la corriente por el área sobre la longitud. Pero como ven, este N por I viene a ser la fuerza magnetomotriz. Por lo tanto, esto me quedaría μ por área sobre LC por la fuerza magnetomotriz.
de este de aquí, de espejo, y esto es igual a la longitud sobre nu por área por el flujo. Como ven, este de aquí es una constante porque va a depender del material, del área y de la longitud, y esto es algo que no va a cambiar en el tiempo. Entonces sabemos que la fuerza magnetomotriz es proporcional al flujo. Entonces, esto nos va a ayudar a sacar una analogía con los circuitos eléctricos. Entonces, nosotros de aquí tenemos la fuerza magnetomotriz es proporcional al flujo. Significa que esta fuerza magnetomotriz, no sé por qué les puse esa C, le borran esa C. Ya. Esta fuerza magnetomotriz va a ser igual a una constante por el flujo. Esa constante es igual a la longitud por nu por el área. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que si el flujo va incrementando, el voltaje va incrementando, pero me depende de una constante. Veamos la analogía con un circuito eléctrico. ¿Dónde nosotros tenemos eso? Ese mismo comportamiento. Nosotros tenemos ese mismo comportamiento entre el voltaje y la corriente. El voltaje es proporcional a la corriente y por lo tanto esto sería una constante por una corriente. En un circuito eléctrico, ¿qué pasa? Esta constante es la resistencia y estamos con una ley de Ohm. Entonces, en un circuito eléctrico, nosotros tenemos este voltaje y tenemos esta resistencia. En un circuito magnético, para no tener problemas en el análisis, comúnmente se modela a mi inductancia y a mi bobina de esta manera, comúnmente, y luego le vamos a ir mejorando a este modelo. Nosotros tenemos la fuerza magnetomotriz, que es lo que me equivale al voltaje, y en vez de la resistencia tenemos una cosita que se llama reluctancia. Esta reluctancia es justamente la constante que les estaba hablando aquí, y esta es igual a la longitud de mi núcleo por nu por el área. Y aquí nosotros, en el eléctrico, nosotros tenemos aquí el flujo, perdón, la corriente, y en el magnético, en cambio, nosotros en vez de corriente tenemos el flujo magnético. Y como ven, se puede hacer la misma analogía y eso nos ayuda a realizar el análisis de circuitos. En vez de colocarle como mi bobina más el núcleo y todo esto, se lo deja y se le podría modelar como una reluctancia. Y que mi reluctancia, debido al campo magnético, se produce una fuerza magnetomotriz que equivaldría a mi voltaje en la parte eléctrica. Ahora, también cuando nosotros tenemos una bobina, ¿sí? Tengo esta bobina, listo. Yo tengo esta corriente. Para ver la dirección del flujo, si es horario o antihorario, yo voy a utilizar la reglita de la mano derecha, ¿sí? ¿Se acuerdan esto de aquí? Entonces, la reglita de la mano derecha aquí sería que me ingresa por este cable, giro la mano y el, el dedito gordo, el pulgar, me indica esta dirección. Entonces, esta sería la dirección del flujo.
Entonces, hagamos con la camarita. No sé si está encendida la cámara. Sí, estamos. Entonces, estamos con la corriente, ¿sí? Les voy a pasar aquí. Exacto. Entonces, yo tengo mi bobina. En mi bobina estoy pasando la corriente en esta dirección. Por lo tanto, como va en esta dirección, la corriente, veamos, ya está. En esta dirección la corriente, venimos con mi mano derecha, voy en esta dirección y la abrazo a la bobina, ¿sí? Y esta me da la dirección del flujo. Entonces, cuando yo tengo aquí, voy en dirección y el flujo me da, en este caso, hacia arriba. Entonces, regresemos. Este de aquí. Entonces, mi flujo da hacia arriba. Ese como un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, supongamos acá yo voy a tener otro. Yo puedo hacer este de aquí y que mi corriente me ingrese por aquí, ¿sí? En ese caso, ¿cómo quedaría mi sistema? ¿Para dónde sería mi flujo? Entonces, nuevamente la regla de la mano derecha y nosotros tenemos que ver cómo le abrazamos a esta bobina. ¿Cómo la abrazaremos? Entonces, veamos, dejemos de compartir. Ya. Entonces, en este caso, yo tengo mi bobina de esta manera, ya. Este es el núcleo y tengo que la corriente pasa por acá. Me van a hacer falta manos. ¿Sí? Pasa por acá. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo la abrazo? ¿Cómo le veo a mi bobina? Vamos así. Eso ahí. Más mejor. No, no se ve. Sí. Acá, acá. Ya. Entonces, bueno, aquí yo tengo mi corriente y tengo mi bobina. ¿Ya? Entonces, en este caso, la corriente se está yendo por la parte de abajo. Veámosle nuevamente al dibujito. Compartir. Ya. Esta de aquí. Yo estoy pirada. Ya. Esta de aquí. ¿Qué pasa? Yo le abrazo a mi bobina y me va a dar la dirección hacia abajo. ¿Sí? Bueno, esto capaz que en personal, en presencia, va a quedar mejor que con la pantallita. Y eso les iré explicando. Pero bueno, en este caso, mi flujo, ¿hacia dónde iría? Este de aquí, nos quedaría el flujo hacia abajo, ¿sí? Ahora, esto de aquí solamente nos ayuda a recordar un poquito de esto de los flujos, hacia dónde va, según la corriente. No es que le vamos a estar usando muy seguido porque en los ejercicios ya nos van a dar la dirección comúnmente para dónde va mi flujo. Pero esto es para ir recordando un poco de lo que ustedes ya han visto de inductancias. Ahora, nosotros ya tenemos las relaciones básicas de bobinas. Ya tenemos lo que es la consideración de la densidad, del flujo magnético, de la intensidad y de la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz viene a ser una variable análoga al voltaje y vamos a tener una reluctancia. En esta reluctancia, nosotros vamos a verle qué significado tiene. Entonces, como vieron,
esta era mi bobina, digo mi núcleo, y yo tengo mi bobina con el número n de espiras. Y que este número n de espiras, si yo tengo mi corriente, este produce un flujo, ¿sí? Pero este flujo solamente corresponde a un número de espiras. ¿Qué sucede? Que yo justamente voy a tener algunos flujos, ¿sí? Y que van a ser por cada espira que yo tengo. A esto, ¿cómo yo lo puedo considerar? A esto yo lo considero como un flujo magnético total, que se le conoce como lambda. Este flujo magnético total viene a ser el número de espiras por el flujo individual. Ahora, a esto recordemos, el flujo era igual a n por nu por el área sobre la longitud. Entonces, si eso colocamos en esta ecuación, esto nos va a dar n al cuadrado por la permeabilidad del circuito, digo, del núcleo, por el área dividido para la longitud. Y se acuerdan que mi flujo dependía de eso multiplicado por la corriente. Ahora bien, este de aquí, este n al cuadrado por nu por el área sobre la longitud, se la conoce como la inductancia magnética. La inductancia magnética que ejerce esta bobina debido a la corriente que circula sobre ella. Por lo tanto, como yo estoy viendo el efecto magnético debido a la corriente que circula en esta bobina y también debido al número de espiras que tiene, a esta se le conoce como autoinductancia. Entonces, nosotros tenemos que la autoinductancia es igual a n veces al cuadrado por nu por el área del núcleo, sobre la longitud. Y luego nosotros también tenemos que esta partecita de aquí es el inverso de mi reluctancia que habíamos hablado, ¿sí? Y luego que tenemos otra relación que nosotros vamos a tener es que esta inductancia, si le vemos desde acá, este de aquí sería lambda es igual a L por la corriente. Esta inductancia va a ser igual a lambda dividido para I. Y esto va a ser lo mismo que n veces phi de corriente, el, el, el flujo dividido para la corriente. Entonces nosotros vamos a tener, como le ven, que lambda es proporcional a la corriente y esta proporcionalidad está dada por la inductancia que viene a ser la autoinductancia. Y esta inductancia va a tener un valor que depende de los parámetros del núcleo y del número de espiras. Esta inductancia, esta de aquí, va a producir un voltaje entre sus terminales debido al paso de corriente. ¿Y esto cómo se le calcula? Ese voltaje va a ser igual a la derivada de lambda sobre T, y esto va a ser igual a la derivada de L por I sobre T. Y este es la ecuación de voltaje que nosotros teníamos de la inductancia, ¿sí?
que habíamos estado manejando este tiempo. Esta de aquí viene a ser mi voltaje. Este voltaje, ¿dónde está? Está entre estas bobinas, entre la bobina. No es un voltaje que yo tengo conectado. Es un voltaje que se genera por el paso de corriente en la bobina a través de este núcleo. Entonces, esa es una propiedad de estos elementos ferromagnéticos y también de la circulación de la bobina. Fue demostrado por Faraday y también en ecuaciones por Lenz, fue demostrado que nosotros vamos a tener en el momento que yo tengo circulando la corriente en una bobina, yo voy a tener un efecto magnético alrededor. Y que si yo voy cambiando el núcleo de esta bobina, también el voltaje que yo estoy generando en el mismo va a ir cambiando, porque me cambia la permeabilidad del elemento, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos ese voltaje que ha sido generado por el movimiento de electrones a través de esa bobina y considerando ese núcleo. A esto se le conoce como autoinductancia. Ahora bien, nosotros también tenemos circuitos o elementos que no solamente van a tener una bobina, sino que van a tener algunas bobinas y puede ser que estén en el mismo núcleo o que estén cerca. Entonces vamos a asumir que estamos en un mismo núcleo con las mismas características y que yo tengo un bobinado en este lado y que luego también tengo otro bobinado en el lado de acá. ¿Sí? Entonces, en este bobinado mi corriente va a ingresar por aquí y en este vamos a asumir que, ¿por dónde ingresa? Bueno, que me sale por aquí, ¿sí? Entonces, vamos a asumir que yo tengo este sistema, ¿ya? Entonces, este ingresa por acá. Yo tengo este sistema, esta bobina 1, bobina 2. La bobina 1 va a tener un número de vueltas 1 y la bobina 2 un número de vueltas 2. Vamos a tener este sistema, ¿sí? Recuerden que nosotros, por la corriente 1, ¿qué se genera? Se genera un flujo 1. Y el flujo 1 viene a estar en esta dirección. Ahora, debido a la bobina 2, yo voy a tener otro flujo que va a ser con esta línea verde. Y este de aquí, ¿qué dirección tendría? Viene a ser de esta manera, ¿sí? Me entro por aquí, por la flechita, y mi pulgar está hacia arriba. Entonces, este de aquí va a tener esta dirección. Aquí le pongo la flechita. El flujo 2. ¿Ya? Entonces, como ven, bueno, aquí le pongo el flujo 2. Como ven, yo voy a tener dos flujos debido a la corriente que pasa por la bobina 2, digo bobina 1, y la corriente que pasa por la bobina 2, ¿sí? Y en eso nosotros vamos a tener un lambda 1 y un lambda 2, es decir, la concatenación del flujo. Pero, ¿qué sucede aquí? Sucede que el efecto electromagnético de la bobina 1, como está pasando este flujo a través de la bobina 2, este flujo de la corriente 1
¿qué pasa? Me va a afectar a la bobina 2 y va a causar otro campo magnético. Entonces, yo voy a estar diciendo que yo quiero saber el efecto de lambda que viene por la corriente 1, el efecto sobre la bobina 2. Entonces, este sería el efecto de I1 en 2. Este efecto se deja como 1, 2, que es el efecto de la corriente 1 sobre la bobina 2, ¿a qué va a ser igual? A la corriente, que es la corriente que me está afectando, la corriente 1, por una inductancia. Esta inductancia es un nuevo valor de inductancia que aparece en el sistema y viene a ser la inductancia que aparece debido al efecto de la corriente 1 sobre la bobina 2 y tiene este nombre, L12. Este lambda también sabemos que es igual, considerando las ecuaciones anteriores, es igual a n veces, es decir, el número de espiras por el flujo. ¿El flujo de quién? El flujo 1 sobre la bobina 2. Eso también es igual. Entonces, si consideramos estas dos igualdades, sabemos que la inductancia 1, 2 va a ser igual a n veces 2 por el flujo de la bobina 1 sobre la bobina 2 dividido para la corriente 1. Este es el efecto de lambda 1 sobre lambda 2. Ahora también vamos a ver el lambda 2 sobre lambda 1. En ese caso también tenemos lambda 2,1 va a ser igual a una inductancia 2,1 por la corriente de ¿quién? Va a ser la corriente 2. Y esto va a ser igual al número de espiras de la bobina 1 por ¿quién? Por el flujo de ¿quién? De las espiras 2 sobre la bobina 1. Y en eso nosotros podemos calcular la inductancia, esta nueva inductancia que se ha generado, que se llama 2,1, y esto va a ser igual a N1, el número de bobinas, por el flujo 2,1 sobre la corriente 2. Ahora, comúnmente lo que se hace en estos elementos magnéticos es que L12 sea igual a L21. ¿Por qué? Porque me va a depender de las espiras y voy a tratar de que esto sea igual, ¿sí? Y esto comúnmente le llamamos con una letra M porque es una inductancia que la conocemos como inductancia mutua. Esta inductancia mutua, ¿de dónde viene? Viene del efecto del flujo de la bobina que está cercana a mi bobina. Entonces, antes era que yo, como esta bobina de N1, esta bobina 1, yo internamente tenía una inductancia. Esta inductancia se había generado por el paso de la corriente, número de vueltas y por el campo magnético. Muy bien. Ahora, si yo tengo una bobina cerca, ya sea aquí al frente, a otro lado, pero cerca, esa bobina me va a causar un efecto, esta de aquí, me está causando un efecto sobre la primera bobina. Ese efecto causa el desarrollo de una nueva inductancia, un nuevo valor en mi elemento, y esa es la que se conoce como
mi inductancia mutua, ¿sí? Idealmente, las inductancias de estas bobinas, debido al efecto electromagnético, idealmente van a ser iguales y van a tomar el nombre de M, que viene a ser inductancias mutuas. Bien. Entonces, ahora el flujo magnético, ¿se acuerdan que teníamos un flujo magnético? Y que el flujo magnético era la unión. Por ejemplo, si yo tenía solamente el flujo uno, este era de la espira uno, esta de la espira 2 y este de la espira 3. Ahora, este lambda también debe de considerar el flujo magnético. Aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, no, de ganas les confundo. Este es causado de la bobina uno. De la bobina 2 nosotros vamos a tener otro flujo magnético y que le va a afectar a mi bobina uno. Entonces, debido a que voy a tener otro flujo magnético por aquí, ¿sí? Debido a eso, ya mi lambda ya no depende solo del flujo uno, sino que va a depender de ese flujo 2. Y a esto le vamos a calcular de la siguiente manera. El lambda uno va a ser igual a la inductancia uno por la corriente uno, que viene a ser mi primer lambda, más el lambda del efecto de la bobina 2 sobre uno. Y esto va a ser igual a L1 por I1 más L21 por la corriente I2, que eso se traduce a L1 I1 más M por I2. Ese sería mi flujo magnético de la inductancia 1, de la bobina. Luego voy a tener un segundo flujo magnético que es generado a través de la segunda bobina, pero también me va a tener un flujo que es un flujo mutuo, un flujo de la bobina 1 con respecto a la bobina 2. Y esto va a ser igual a la inductancia 2 por la corriente 2 más la inductancia 1, 2 por la corriente 1. Y esto es igual a L2 por I2 más, en vez de L1 o 2, sabemos que es mi inductancia mutua y va a ser multiplicada por la corriente. Ya. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros habíamos calculado un voltaje? Ese voltaje antes, cuando nosotros solo teníamos una bobina, esta de aquí, este voltaje, ¿de quién me dependía? Era la derivada del flujo de lambda con respecto a dt. Y tenía que ese voltaje es igual a L veces di dt. En esta circunstancia no teníamos otra componente porque estamos hablando de un solo bobinado, ¿sí? Ahora, ¿qué me va a venir? Este de aquí, ¿nosotros qué vamos a tener? Vamos a ver justamente, vamos a este de aquí, ya listo. Otra vez tengo mi núcleo, muy bien, ya. Y tengo mi bobinado. Y le voy a hacer salir por aquí. Tengo mi corriente 1, tengo, si es que yo le quiero hacer salir por acá,
mi corriente 2. ¿Y nosotros qué tenemos? Tenemos este flujo de la bobina 1 con respecto a la bobina 2, flujo 1. Y luego nosotros vamos a tener también este flujo 2. Además de eso, nosotros vamos a tener que esta de aquí, esta bobina, entre ellas van a tener este flujo mutuo, ¿sí? Este flujo que se está causando por la concatenación de los elementos y la cercanía entre ellos, ¿sí? Y habíamos visto que la unión de todo eso era mi lambda total. Teníamos un lambda 1 que corresponde a mi bobina 1 y luego tenemos mi lambda 2 que corresponde a lo que suceda en la bobina 2. Este de aquí, de lambda 1, va a generar un voltaje en los terminales de esa bobina, mientras que el lambda 2 también va a ejercer un voltaje, a generar un voltaje en los terminales de esa bobina. Recuerden, la corriente al pasar por la bobina es la que me genera este voltaje, pero además de eso, se influye por el núcleo ferromagnético. En este caso, este voltaje va a depender del bobinado 1, pero también debido a este flujo concatenado, me depende del bobinado 2. Entonces, nosotros teníamos que lambda 1 es igual a L1 por I1 más M I2. Y luego lambda 2 es igual a L2 I2 más M I1. Listo. Para encontrar el voltaje, sabemos que tenemos que derivar el lambda con respecto al tiempo. ¿Y esto a qué va a ser igual? A la corriente, digo, a la inductancia 1 por la derivada de la corriente 1 con respecto al tiempo más m por la derivada de la corriente 2 con respecto al tiempo. Todo esto es mi voltaje, el voltaje que se genera en la bobina 1. Es decir, depende de mi inductancia 1 y de mi inductancia mutua, considerando la corriente 2. Ahora, vamos con el otro. Voltaje 2 es igual a la derivada de lambda 2 con respecto a dt, es igual a L2 por DI2 dt más M DI1 dt. ¿Sí? Entonces tenemos eso en el dominio del tiempo, pero nosotros podemos pasar al dominio de la frecuencia. Vamos a tener que mi voltaje 1 va a ser igual a J omega L1 por ¿quién? Por la corriente 1 más J omega por M por la corriente 2. Y voy a tener un voltaje 2 que es debido al segundo bobinado y que voy a tener J omega L2 por I2 más J omega de M por I1. Ahora, este signo de aquí, este más, no siempre va a ser positivo, puede ser que sea negativo, y para eso nosotros vamos a utilizar una reglita que viene a ser conocida aquí, puede ser más o menos.
Este signo, ¿de quién me va a depender? Esto me va a depender del bobinado y de la dirección de la corriente. Y por lo tanto del flujo. ¿Sí? Ya. Entonces veamos qué nos podemos encontrar en esto de aquí. Ya. Nosotros podemos encontrarnos, por ejemplo, esta de aquí. Ya. Este caso. Vamos nuevamente a dibujar la bobina 1. Tenemos la corriente 1. Esta corriente 1 me causa un flujo en esta dirección. Luego vamos a tener este de aquí. ¿Sí? Este de aquí yo le estoy dibujando mal. Ya. Pasa por acá, se va por atrás. Ya. Y este yo voy a tener que me ingresa la corriente por aquí. Considerando de la bobina 1, que va a ser N1, ¿qué sucede? Me genera un flujo hacia arriba, que sería, y lo voy a conocer como el flujo 1. Veamos la corriente 2. La corriente 2, en cambio, pasa por arriba, por la parte de arriba, ¿y qué voy a hacer? Le voy a abrazar a la bobina, ¿y qué sucede? La corriente hace que el flujo magnético vaya hacia abajo. Entonces nosotros vamos a tener que este de aquí va a tener este flujo 2. Como ven, el flujo 1 tiene la misma dirección que el flujo 2. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que se sumen esos flujos. Cuando se suman esos flujos, sucede que mi ecuación va a quedar como el voltaje 1 igual a la inductancia 1 por la corriente 1 sobre dt más la inductancia mutua por la corriente 2 dt, que es lo mismo que B1 es igual a J omega L1 y 1 más J omega M y 2. Entonces, aquí, debido a que el flujo va en el mismo sentido, en la misma dirección, yo este signo de la parte de mi inductancia mutua va a ser un signo positivo. ¿Sí? En este caso también el voltaje que se genera en mi inductancia 2 va a ser la inductancia 2 por la corriente 2 más J omega de la inductancia mutua por la corriente. A este circuito de aquí tiene un circuito, un modelo equivalente que comúnmente se lo coloca de esta manera para no estar dibujando el núcleo. ¿Sí? Ya. Yo tengo que mi corriente 1 ingresa por aquí, mi corriente 2 ingresa por acá, y a este elemento, como los flujos han ido en la misma dirección,
y están entrando por este punto y este de aquí por el punto que está en paralelo, yo ahí tengo mi caso que el valor del voltaje considerando la inductancia mutua, si las corrientes entran por el terminal común, entonces si la corriente 1 entra por este terminal común, entre los dos entra por, justamente aquí yo también tengo mi punto aquí, mi punto acá. Entonces, si la corriente 1 entra en los puntos, en el punto, vamos a hacer en el punto, y la corriente 2 también entra en, en el punto que le corresponde, es decir, las dos ingresan por el mismo punto. Cuando yo tengo ese caso, yo me encuentro que el signo que acompaña a J omega M con cualquiera de las corrientes va a ser positivo. Bueno, no positivo. Va a ser el mismo signo que la inductancia del bobinado. Entonces, en este caso va a ser positivo. Entonces, J omega M1, signo, le sigue o es igual, pongamos es igual a J omega L, ¿ya? ¿Por qué pongo esto? Porque no solamente puedo decir que entran en el punto, también puede ser que salgan en el punto, ¿sí? Es decir, yo tengo esto, tengo esta y esta, y en vez de que entren por el punto, por mi bobinado, la forma de mi bobinado hace que en vez de entrar, salga, ¿sí? Pero los dos tienen el mismo sentido. Es decir, aquí arriba fue que los dos ingresaron en el punto. Aquí en el caso, pongámosle caso A, caso B. En el de abajo es que los dos salen del punto. Entonces, ahí, ¿qué va a suceder? Va a suceder que mi voltaje en general cambia de sentido. ¿Por qué? Aquí yo voy a tener positivo, negativo. Aquí, en cambio, ¿dónde será mi positivo? Va a ser en la parte inferior, ¿sí? Entonces, mi voltaje en general va a cambiar de sentido, ¿ya? Y esto, ¿por qué se realiza esto de los puntos y la dirección de la corriente? Porque comúnmente no voy a representar mi bobina, no le voy representando dibujando siempre la bobina, sino que la voy a representar solamente considerando la dirección de la corriente y también considerando el punto de ingreso o el punto de salida de mi circuito, que es lo que me va a ayudar a realizar el análisis. En esto también nos vamos a encontrar otro caso, porque en este caso es que los signos de todos los elementos sean iguales, ¿sí? Ahora nos vamos a encontrar con el otro caso. Veamos. Tengo mi bobina, digo mi núcleo, y le paso mi bobina. Listo. Y este de aquí también me ingresa la corriente. Y vamos a ver la otra bobina. Le voy a pasar por atrás. Listo. Y yo voy a tener que mi corriente salga, en cambio, por este de aquí. Tengo mi corriente 2 y esta mi corriente 1.
¿qué va a pasar en esta parte de aquí? Veamos esta. Debido a la corriente 1 y el bobinado 1, yo voy a tener mi flujo 1. Ahora, en este de aquí, ¿qué sucede? Otra vez, la regla de la mano derecha se va por detrás, la manito se va por detrás y sube. En este caso, la bobina 2, N2, va a tener un flujo en este sentido. Por lo tanto, el flujo 1 y el flujo 2 van en sentido contrario. Es decir, que el efecto de la inductancia mutua se va a restar, justamente porque va en sentido contrario los flujos. Entonces, cuando nosotros tenemos este caso de aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener esta ecuación. El voltaje 1 va a ser igual a J omega L1 por la corriente 1 menos J omega por la inductancia mutua por la corriente 2. Ya. Y el voltaje 2 va a ser igual a J omega L2 por la corriente 2 menos J omega M por la corriente 1. ¿Sí? Y a este circuito, en cambio, se le denota de la siguiente manera. Por aquí ingresa mi corriente, pero en cambio este de aquí, como vieron, ingresó la corriente, pero por la parte de atrás. ¿Sí? No es de las mismas características del bobinado del primer bobinado. Entonces, este de aquí se lo considera el punto abajo porque por ahí es donde me sale la corriente. Entonces yo con este dibujito, yo sé que tengo justamente que la corriente va a ingresar por acá, sale por acá, ¿y eso qué significa? Que J omega M y la corriente que esté analizando, va a tener el signo menos adelante, ¿sí? A esto de aquí, lo que yo les he hablado, se le conoce como convención de puntos. La otra puede ser el otro circuito que yo puedo tener igual problema. Puede ser que me venga hoy con esta dirección, ¿sí? El signo del elemento que considera la inductancia mutua va a ser signo contrario a el voltaje generado en la inductancia, en la autoinductancia, ¿sí? Siempre va a ser el signo contrario. Aquí, por ejemplo, la autoinductancia va a tener signo negativo, por lo tanto, el coeficiente o el elemento de la inductancia mutua va a ser positivo. Entonces va a ser signo contrario, ¿sí? Entonces, en estos circuitos vamos a tener una regla del punto. Si entran por el mismo punto, siempre entran por el punto, entran o salen por el punto, va a ser positivo. Entonces, si entran por el punto o salen por el punto. Si en cambio el un bobinado ingresa y el otro sale, le voy a poner así, y el otro sale, ya sea que sea el primer bobinado o el segundo bobinado, el signo será el contrario en la inductancia mutua. ¿Sí? Ya. Entonces, esta es regla
del punto. ¿Por qué se habla de esto de la regla del punto? Porque, como les dije, los circuitos que nosotros vamos a estar trabajando y cuando ustedes armen circuito combobinado, se va a tener justamente la señal por donde va a ingresar mi corriente y por donde va a salir mi corriente. ¿Sí? Entonces, esto de los puntos me ayuda a representar el circuito. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, un circuito. Este circuito se me une a mi primer bobinado, mi bobina 1. Y luego la bobina 2 se une a la carga, ZL. Este de aquí, la bobina 1, yo puedo hacer que me tenga estos puntitos. Y yo voy a tener aquí que se me genera un voltaje 1 y que se me genera un voltaje 2. Ahora, todo este circuito, como ven, no es muy fácil de entenderle. Entonces, por ejemplo, este sería equivalente a decir, digamos que mi circuito es una fuente de ingreso alterna y luego una impedancia cualquiera, ¿ya? Y esta impedancia se une al primer bobinado y existe corriente, ¿por qué? Justamente existe corriente por esta fuente de aquí. Ya. Luego, nosotros podemos tener este segundo bobinado y tenemos la carga. Y aquí yo tengo mi voltaje 1 y tengo mi voltaje 2. Esta de aquí, ¿cómo le represento? La represento como J omega L1 y esta de acá como J omega L2. Pero entre estas dos existe mi inductancia mutua, que va a ser J omega M. Entonces, cuando estamos teniendo este tipo de voltajes, este tipo de circuitos, lo podemos representar de esta manera, con mi circuito, que es este de aquí, unido a una inductancia, y esta inductancia va a tener el valor de J omega L1. Luego, en el otro circuito que va a estar separado del primero, voy a tener un J omega L2, pero en el modelo yo debo de nombrar a mi inductancia mutua, porque eso me va a afectar para calcular mi voltaje total. Y a eso le coloco en mi modelo de esta manera, J omega M. Hay otra manera de representar este circuito, la cual es, coloco mi fuente, coloco mi impedancia, tengo una inductancia y tengo mi segunda inductancia que viene a ser la inductancia mutua. Y esto se une al segundo circuito por la inductancia generada de la segunda bobina y voy a tener mi carga. Esta es otra manera de representar. Esta sería mi carga cualquiera que yo tengo, mi voltaje V del sistema. Y esta inductancia que aparece primero va a ser igual a J omega de la inductancia 1 menos M. Y luego la de acá va a ser J omega de inductancia 2 menos M. Y aquí yo voy a tener mi inductancia mutua. ¿Sí? Esta es otra forma de indicar mi circuito, otra forma de representar.
pero que a la final las ecuaciones van a ser las mismas entre los dos. ¿Sí? Ahora, la ventaja de representar de esta manera es que me olvido de la regla de puntos, porque aquí se anula cualquier inductancia mutua que esté negativa, ya se le está considerando, pero en el caso del punto positivo, de igual manera, ya se considera en este circuito que viene a ser un modelo simplificado. Modelo simplificado y que no interesa los puntos, ¿sí? Lo que sí me interesa es la dirección de la corriente, que puede ser que esté dada en el circuito, ¿ya? Y luego también veremos este tipo de circuitos que me dan mi inductancia mutua, en cambio, emparejada. Ahora, después de esto, ya hemos recordado y añadido nuevos conceptos. También vamos a tener otra definición que se llama el coeficiente de acoplamiento. Coeficiente de acoplamiento. Este coeficiente de acoplamiento, veamos. Entonces, aquí tenemos mi inductancia o mi bobina. Luego aquí tenemos mi otra bobina, ¿sí? Toda linda. Tengo mi corriente 1 y luego tengo mi flujo que se está generando aquí alrededor de mi inductancia y este se le llama mi flujo que es interno, que es autoflujo. Le voy a llamar como el flujo 1,1, pero luego también yo tengo el flujo que afecta a mi bobina 2. Entonces va a ser el flujo 1, 2. ¿Ya? Entonces, mi flujo total, que sería el flujo 1, va a ser igual al flujo 1,1, que es el que yo mismo me genero, más el flujo que yo genero hacia afuera, debido a la presencia de la segunda inductancia. En esto nosotros también vamos a ver que el voltaje, sí, vamos a tener que el voltaje, debido a mi inductancia mutua, es igual a M por la corriente de quién. La corriente puede ser la corriente 1 o la corriente 2. Vamos a ponerle como la corriente 1. Y esto es lo mismo también que considerar que el número de espiras de la segunda bobina por el flujo generado de la bobina 1 con respecto a la 2 sobre dt. Puedo tener esto que este va a ser el valor de voltaje. El valor de voltaje lo puedo conseguir de cualquiera de estas dos maneras. El voltaje, como recordamos, el voltaje es igual a L de I de T, pero también este es igual a N de phi de T. Esto es dado por la ley de Lenz, que nace de la ley de Faraday. ¿Ya? Entonces, considerando esta definición, sabemos que el voltaje, considerando la inductancia mutua, va a ser igual a la inductancia mutua por la corriente 1 dividido para dt.
Y esto es lo mismo que considerar a n veces de quién, la bobina 2 por la densidad del flujo que se genera de la bobina 1 con respecto a la bobina 2. Entonces, en esto yo puedo despejar que la inductancia mutua va a ser igual a N2 por la derivada con respecto al flujo, considerando la corriente. Este de aquí, de T se me elimina y me queda esta expresión. Esto será lo mismo que la inductancia mutua será igual que en el segundo caso. En el segundo caso, ¿qué voy a tener? Que el flujo 2 va a ser igual al flujo 2,2 más el flujo 2,1. Considerando eso, nosotros tenemos que ya, el voltaje de la inductancia mutua, considerando el flujo 2, va a ser igual a M DI2 dt, y esto va a ser igual a N veces 1 por el flujo 2,1 sobre dt. Y esto me va a dar que M sea igual a ¿quién? A N2, no, perdón, N1 por la derivada del flujo 2,1 sobre la derivada de la corriente. ¿Y la corriente quién? Corriente 2. Y en el anterior tenemos la corriente 1. Entonces tenemos estas dos ecuaciones. Entonces voy a llamarle mi ecuación A y mi ecuación B. Ya. Ahora nosotros vamos a tener una relación. Entonces les había dicho que yo tengo mi flujo 1 va a ser igual al flujo 1,1, que es el total generado por la bobina, más el flujo 1,2. O mi flujo 2 va a ser igual al flujo 2,2 más el flujo 2,1. ¿Sí? Ahora, existe una relación entre el flujo, que es el flujo mutuo, con respecto al flujo total. Y eso va a ser igual que en la segunda bobina. Esa misma relación se va a repetir. Y a esto se le conoce como K, que viene a ser el coeficiente de acoplamiento. Y es la que me da la relación entre el flujo de acoplamiento o el flujo mutuo con respecto al flujo total. ¿Sí? Relación entre el flujo de acoplamiento con respecto al total. Este K solamente puede variarme entre 0 y 1. Y vamos luego a ir explicando de qué se trata. Ahora, como recuerdan, yo tenía que la inductancia mutua para el primer bobinado era igual a N2 por el flujo 1,2 sobre la corriente I1. Y el otro yo tenía que M era igual a N1 por la derivada del flujo de la bobina 2 con respecto a la 1 con respecto a la corriente 2.
Yo puedo multiplicar estos dos elementos. Entonces sería m por m. Y esto va a ser igual a n2 por la derivada del flujo 1, 2. Vamos a ponerle bien. Bien. Por la derivada de flujo 1, 2 sobre la derivada de la corriente. Por el número de espiras de la inductancia 2 o de la bobina 2 por la derivada del flujo 2,1 sobre la derivada de la corriente 2. Y esto me va a dar igual a m al cuadrado, igual a ¿qué? A n2 por la derivada del flujo 1, 2. Flujo 1, 2, ¿a qué va a ser igual? A k veces flujo 1. Flujo 2, 1 va a ser igual a k veces flujo 2. Entonces aquí va a ser k veces flujo 1 sobre con respecto a la corriente. Y esto me va a dar igual a ¿qué? Multiplicado por N1 por la derivada de K por el flujo 2 con respecto a la corriente 2. Listo. Entonces aquí vamos a tener, sacando esa K, voy a tener esta K por N2 por la derivada del flujo 1 con respecto a la corriente 1 por K por el número de vueltas 1 por la derivada del flujo 2 con respecto a la corriente 2. M cuadrado va a ser igual a ¿qué? K por K va a ser igual a K cuadrado por N2, la derivada del flujo 1 con respecto a la derivada de la corriente. Y lo mismo, pero considerando las variables de la primera, de la segunda bobina, vamos a tener la otra expresión. Ahora, si vemos, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? Este de aquí, luego veamos, m al cuadrado es igual a k cuadrado por, ahora, esta n1 la voy a cambiar para acá y esta n2 la cambio para acá. Va a ser igual a n1 por dφ1 sobre con respecto a la corriente 1 por n2 por la derivada del flujo 2 con respecto a la corriente 2. Ahora sí, veamos qué sucede con esta ecuación. Si ustedes recuerdan, la autoinductancia, habíamos dicho que el voltaje era igual a L de I de T y esto era lo mismo que N de phi de T. Si consideramos estas dos ecuaciones, la inductancia es igual a N veces de phi de T. Entonces, si vemos, de phi de I. Si vemos, esta de aquí corresponde a la autoinductancia 1 y esto corresponde a la autoinductancia 2. Por lo tanto, m cuadrado va a ser igual a k cuadrado por L1 por L2. Vamos a eliminar los cuadrados
y eso me daría igual que m es igual a k veces por la raíz cuadrada de L1 por L2. Por lo tanto, mi coeficiente de acoplamiento va a ser igual a la inductancia mutua dividido para L1 por L2. Considerando esta ecuación, podemos ver ¿qué podríamos ver? Que si K es igual a 0, ¿eso a qué corresponde? Correspondería, la única manera que K sea igual a 0, correspondería que M sea igual a 0. Es decir, que no habrían tensiones mutuas o recíprocas. Es decir, mi bobina que está acá no le afecta a mi otra bobina que está acá, tal vez por la lejanía. Este campo magnético no me llega a este punto, puede ser que solo me llegue hasta acá. Y eso hace que mi efecto de la inductancia mutua se anule. Y con eso, mi coeficiente de acoplamiento va a ser igual a 0. Ahora, con K igual a 1, significa que, ¿qué va a significar? Que M va a ser igual a raíz cuadrada de L1 por L2. Esto solamente me puede suceder si es que no hay flujo disperso, lo cual es un poco difícil de controlar en las bobinas, porque si se acuerdan de la parte de electromagnetismo, el flujo se me va a dispersar especialmente cuando yo tengo contacto con el aire. Entonces, yo puede ser, primero, yo tengo mi bobina aquí, tengo mi núcleo, y este de aquí va a ser mi flujo, ¿sí? Que se concatena con el otro, muy bien, pero yo también, este de aquí se me puede ir hacia el otro lado, mi otro flujo, y además de eso yo tengo flujos alrededor de cada espira, ¿sí? Ahora, esto de aquí más o menos está contenido justamente por el núcleo, pero si es que ustedes recuerdan, no solamente tenemos núcleos cerrados, sino que yo puedo tener de esta forma, ¿sí? Teníamos de esta forma, ya. Y que mi bobina podría estar aquí, ¿sí? Control Z, ya. Y esta, en cambio, justamente porque yo tengo aquí el aire, este de aquí yo voy a tener que se dispersa el campo magnético, justamente por la presencia de aire. Pero que esto me ayudaba también para tener un mayor flujo magnético en mi sistema, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo no podría tener una inductancia mutua igual a la inductancia a la raíz de L1 por L2, ¿sí? Porque tendría mucho flujo disperso. Ya. Ahora, ya sabemos el coeficiente de acoplamiento, y este coeficiente solamente podemos estar hablando cuando tenemos bobinas cerca o también bobinas que están ocupando el mismo núcleo. Luego también vamos a tener otro concepto
clave que va a ser la energía en bobinas acopladas. ¿Sí? Entonces, la energía de una inductancia va a ser igual a un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. Y esta es medida en joules. Esta energía solamente es considerando una inductancia. Ahora, cuando se tiene dos bobinas, nosotros vamos a tener que la energía total en estas bobinas acopladas va a ser un medio de ¿quién? De la inductancia 1 por la corriente 1 al cuadrado más un medio de la inductancia 2 por la corriente 2 al cuadrado más la inductancia mutua por la corriente 1 y por la corriente 2. Este es mi término que cambia con respecto al sistema. ¿Sí? Déjenme, veamos este de aquí. Sí. Entonces, este de aquí sería mi ecuación de energías acopladas de nuestro sistema. Listo. Entonces, nosotros, ¿qué hemos visto el día de hoy? El día de hoy hemos visto la definición de la inductancia mutua y que de la autoinductancia que conocemos como L, y esta autoinductancia, cuando pasa una corriente, se genera un voltaje que va a ser L de I de T. Entonces, revisión. Después de esto, nosotros hablamos de una inductancia mutua. Esta inductancia mutua me viene por el efecto de la corriente 1 sobre la bobina 2, o también me viene del efecto de la corriente 2 sobre la bobina 1. Y que este efecto nosotros luego lo habíamos plasmado como un lambda total, que va a ser igual a lambda 1 más el lambda de la inductancia mutua. Y que de eso sacamos la ecuación del voltaje 1, que iba a ser a J omega L1 por la corriente 1 más J omega M por la corriente 2. Y esto corresponde al primer bobinado. Eso habíamos dicho. Y luego del bobinado 2 es una ecuación bastante similar, pero después habíamos analizado que no siempre van a tener esos signos y que este signo, este de aquí, va a depender, sí, por dónde ingresa mi corriente, ¿sí? Cambia signo y este cambio de signo sigue la regla del punto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que en mi circuito ya no tenemos un simple voltaje generado en mi inductor, sino que también tenemos un voltaje que es mi voltaje mutuo. Este sería el voltaje del inductor y este sería mi voltaje mutuo que vamos a estar considerando en los circuitos. Luego vimos coeficiente de acoplamiento. Y ese coeficiente de acoplamiento es igual a m sobre raíz cuadrada de L1 por L2. Y luego finalizamos con lo que es la potencia o la energía consumida de este tipo de elemento. Cuando tenemos
inductancias acopladas. ¿Sí? Listo. Entonces, listo. Con esto nosotros acabaríamos la teoría, no acabaríamos, es una parte de la teoría de circuitos magnéticos. Y con esta parte nosotros ya podemos realizar algunos ejercicios la siguiente semana, es decir, miércoles y viernes tendríamos 3 horas de ejercicios y después ingresaremos a transformadores ideales, impedancia reflejada y otros análisis de circuitos de estos sistemas. Entonces, ahorita fue la parte primero de recordar todo esto de inductancias y luego hemos visto cómo esto se va a incluir en el circuito. Como ven, este tipo de inductancias tiene dos elementos. Tiene la inductancia normalita, que es la autoinductancia, y la otra es la inductancia mutua, que es la inductancia debido al acoplamiento de estas dos bobinas. ¿Sí? Entonces, estas dos me van a jugar como una, pero para que jueguen como una, esta primera inductancia se calcula el voltaje con el efecto de la corriente que pasa por aquí, pero de esta inductancia 2 se calcula el voltaje con respecto a quién, a la corriente que pasa por acá, ¿sí? Entonces eso es el efecto de esta inductancia 2 me afecta a esta inductancia 1 y eso es lo que nosotros vamos a colocar en los circuitos. ¿Sí? Vamos a tener estos dos elementos como prácticamente uno solo. Ahora, estas ecuaciones, el signo va a depender por dónde entra y sale la corriente. Y por eso hay esta regla del punto. ¿Sí? Tanto la regla del punto de ingreso como también de la salida. Entonces ahí se va a ver si los dos elementos tienen el mismo signo o los dos cambian. ¿Sí? Listo. Con eso nosotros acabaríamos la clase de hoy. Hoy les di bastante teoría, bastante denso, pero es para la siguiente semana entrar directamente a ejercicios. Entonces, en yo ya les aconsejo realizar los ejercicios del libro que estamos siguiendo con respecto a esta temática. Al menos ya pueden hacer los primeros ejercicios porque para los otros sí necesitan un poco de explicación, pero ya los primeros, que es sacar el flujo, la inductancia mutua, todo eso ya pueden realizar. Y con respecto a los ejercicios de potencia, ya deberían de estar acabados y eso espero que me entreguen la siguiente semana, ¿sí? Entonces, ejercicios de potencia, eso acabado. Yo asumo que está entendido todo y que me traigan los ejercicios de potencia. ¿De qué era? De los ejercicios pares del libro que estamos siguiendo, ¿sí? Acuérdense en eso. Y me van a colocar siempre el número del ejercicio en grande y sigue, ¿sí? Y desarrollan la solución. Sí, chicos, y por favor, revisen también el solucionario de ese mismo libro para que ustedes vayan comparando. Listo, chicos. Entonces, acabamos el día de hoy y nos vemos el siguiente miércoles. Si tienen alguna duda, acumulen las preguntas para solucionar ya sea la siguiente semana o sería el día del taller. ¿Sí? Listo. Muchas gracias, chicos, y nos vemos el siguiente miércoles.